Y empezó a entrar gente, ¿no? Pues, así es que, bueno, no sé si ya eh, Andrea ya lanzó el... buenos días, ¿qué tal? Listo. Ok. Perfecto. Pues bueno, sin más, bienvenidos y bienvenidas a la primera sesión del coloquio Intersector Ingeniería, Arte y Humanidades, que es un coloquio interdisciplinario e interinstitucional que se desarrolla en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, el Instituto de Investigaciones Filológicas y la UAM Iztapalapa. Este año vamos a tener varias mesas que reúnen el trabajo interdisciplinario entre la ingeniería, las artes y las humanidades. Esta primera mesa está dedicada a las humanidades digitales. La siguiente mesa de mañana será dedicada a la fotografía y una tercera mesa también mañana a la difusión de la ciencia y la tecnología. Y el jueves serán dos mesas más, una de literatura digital y otra más de performance y artes escénicas. Eh, pues sin mucho preámbulo, le cedo la palabra al doctor Gerardo Altamirano Mesa para que inaugure la sesión. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días a los que están en México y a los que están en otras latitudes. Para mí es un gran honor dar inauguración a este coloquio. Por razones de causa de fuerza mayor tuvimos que realizar esta primera mesa en línea, pero las siguientes líneas, es decir, las siguientes mesas se van a hacer de manera presencial como quedan anunciado en el programa, en el Auditorio Javier Barrios Sierra de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Bienvenidos a este coloquio llamado Intersector Ingeniería, Arte y Humanidades, en el que participamos pues dos instituciones quizás de las más importantes que existen en nuestro país. Orgullosamente todos somos parte de alguna de estas dos o de las dos también. Me refiero a la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, y por supuesto también a la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Esta sesión, repito, por causas de fuerza mayor, ah, tuvo que ser transmitida en línea. Es la mesa uno, Humanidades Digitales, Colaboración Digital y Conocimiento Cultural, en donde tendremos el placer de escuchar a dos grandes y jóvenes estudiosos y queridos amigos de nosotros, el maestro Adam Alberto Vázquez Cruz y la maestra Silvia Gutiérrez de la Torre. Pues sin más, me parece que es buena hora para inaugurar este congreso, siendo las 11:09 de la mañana. Damos por inaugurado este congreso. Bienvenidos. Muchas gracias. Muy buenos días. Para mí es un verdadero honor estar presidiendo esta mesa como moderadora. Ya el doctor Altamirano les informó que la mesa se titula Humanidades Digitales, Colaboración Digital y Conocimiento Cultural. Vamos a tratar algunos ejes temáticos, como es la aplicación de los últimos desarrollos de la inteligencia artificial en Wikipedia y algunos otros asuntos. Tenemos aquí, bueno, estamos de manteles largos de manera digital. Tenemos aquí a dos grandes personalidades del campo mexicano que han incursionado en las aplicaciones de las últimas tecnologías en proyectos de humanidades y los voy a presentar. Tenemos primero que nada al maestro Adam Alberto Vázquez Cruz. Él es candidato a doctor por la Universidad de Saskatchewan. Espero pronunciarlo bien, si no, una disculpa enorme y es profesor de la carrera de Letras Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Le interesa la literatura medieval y las nuevas maneras de acercarnos a ella. Ha publicado en revistas especializadas y de interés general en México y otros países. Le gusta andar en bicicleta, en parte porque ir en coche casi siempre es más tardado, y más en ciudades tan caóticas como la Ciudad de México. También les presento a la maestra Silvia Gutiérrez.
Ella es maestra en Humanidades Digitales por la Universidad de Wurzburgo y por el King's College de Londres. También es licenciada en Lengua y Literatura Hispánica por la Universidad Veracruzana. Actualmente realiza sus estudios de doctorado en Humanidades Computacionales en la Universidad de Leipzig. Su proyecto está enfocado en el uso de la inteligencia artificial para analizar tesis digitalizadas. Además, se desempeña como oficial de programas para bibliotecas de la Fundación Wikimedia, una organización sin ánimo de lucro que opera la tecnología y soporte de diversos proyectos de acceso libre, de los cuales el más popular es Wikipedia. Su trabajo dentro de esta organización se centra en establecer alianzas globales para combatir sesgos y desinformación en la fuente de acceso abierto más grande del mundo. Previo a su ingreso en la WMF, Silvia trabajó como bibliotecaria de humanidades digitales, editora de libros electrónicos, asesora de diversidad de conocimiento, visualización de datos y datos enlazados en Alemania, México, Canadá y Colombia. Bueno, yo sin más, un poco para explicar las dinámicas, habíamos pensado que no fuera tan rígido como son generalmente algunos coloquios académicos, y que más bien esto se trate de una charla, ¿no? Que nos cuenten, no sé, entre unos 15 minutos cada uno acerca de su experiencia en los proyectos en los que actualmente o en los cuales han tenido alguna experiencia. Y bueno, estoy segura de que al final pues vamos a tener alguna ronda de preguntas para u comentarios, porque bueno, son temas, como les dicen, ¿no? Los hot topics. Entonces, vamos a bueno, yo sin más les doy a ustedes la palabra y bueno, hagan de este espacio digital suyo. Muchísimas gracias por estar aquí. Pues muchas gracias. Voy a iniciar yo y luego escuchamos a Silvia. Entonces voy a tratar de ser, pues sí, justo lo más conciso posible y además de no hacerlo demasiado eh, académico en el sentido de que no los quiero aburrir, ¿no? Eh, Les voy a platicar un poco de los proyectos en los que he participado, en el proyecto que he realizado para el doctorado, que esté aquí en la mejor espíritu de las manifestar las realidades. Ya se supone que esto ya está en su último, ahora sí, en su último proceso. Entonces, ojalá la próxima vez que tengamos este congreso del que ya hemos participado, Silvia y yo, con Rafa, la segunda ocasión, en esta segunda instancia que crece y que además tiene más instituciones, pues ya cuando el próximo año que sea todas las instituciones, pues entonces ya pueda decirles, esto ya, este arroz ya se coció. Pues tiene que ver con la edición de textos medievales y la edición crítica, que ya en sí mismo es un concepto que requiere un poco de conversación, ¿no? Entonces voy a tratar de conversar muy someramente qué es primero una edición crítica, qué tipo de enfoques tenemos y en qué proyectos he estado. Y también quiero hablar un poquito rápidamente pues ahorita tenemos efectivamente, ¿no? El tema y ahorita y desde hace ya unos 3 años de las inteligencias artificiales, cómo esto nos puede ayudar también, ¿no? Una de las cosas que siempre pasa, sobre todo para las personas que se enfrentan con estas cosas por primera vez, es un cierto tipo de vértigo, ¿no? De, las computadoras nos van a reemplazar y ya no tiene sentido estudiar estas cosas. Pero justamente esta es una ponencia, bueno, una comunicación que va a comentarles cómo no, solamente vamos a ayudarnos a tener mejor acceso a los datos y a procesarlos mejor. Entonces, les voy a contar un poquito el proyecto de los cuentos de Canterbury, de la plataforma que he utilizado, que se llama Textual Communities, que utiliza otras tecnologías como Collate y Collatex, el etiquetado TEI y proyectos paralelos al proyecto de los cuentos de Canterbury. Pero para poder hablar de todo eso, tengo que hablar de esto muy rápidamente, ¿no? Hay que tomar en cuenta que cuando nosotros nos acercamos a un texto antiguo, sobre todo, aunque también tiene sus complejidades o sea, acercarse a un texto que viene después de la imprenta, un texto que se transmite de manera manuscrita, pues vamos a encontrarnos con ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, pues que en el proceso de copiado, el copista, imagínense ustedes cuando de repente estudiaban, ¿no? Para sus exámenes y copiaban algo del pizarrón y de repente dicen, esta palabra no puede ir aquí, pues eso pasa, ¿no? Cuando uno copia los manuscritos. Y entonces, claro, nosotros tenemos, por ejemplo, una copia, un copista está haciendo su copia de ese texto y a lo mejor por distracción, porque no le entendió una palabra, porque le ocurrió que esta palabra queda mejor, le va a corregir, ¿no? Ahora imagínense de esos apuntes de los que ustedes estudiaron, pues que se los prestan a su amigo que no fue a la escuela y entonces él va a copiar esos apuntes,
pero pues va a copiar sus propios errores y además como él no fue a la escuela y no le entiende al tema, pues a lo mejor él también le compone, ¿no? Y entonces, si luego un tercero copia de esos apuntes, pues claro que va a haber ahí una transmisión de características específicas que lo que va a hacer es que vamos a poder decir, del apunte del maestro o de la maestra, vamos a poder después ver todos los apuntes de todo el mundo y, por ejemplo, vamos a poder decir, mira, este repite este error que nosotros le llamamos variante y este también, seguramente se lo copiaron a fulanito A. Pues más o menos eso mismo pasa con los manuscritos. Lo que pasa es que nadie nos da esa ruta, ¿no? De, este es copia de, este es copia de, este es copia de. Entonces nosotros tenemos que hacer algo para, pues, reconstruir ese proceso y eso le llamamos, pues, el método de Lachman, más o menos, ¿no? O sea, este, con no mucho detalle. Entonces, digamos que yo quiero hacer eso con un texto. Bueno, pues entonces vamos a apoyarnos de una disciplina paralela de la biología, que es la filogenética, que básicamente trata de, o más bien no trata, sino estudia cómo es que los organismos vivos y por sus características genéticas, pues comparten cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí en el diagrama sabemos que nosotros, como seres humanos, somos más cercanos a los chimpancés por nuestra información genética que a los gorilas, pero también somos más cercanos, digamos, a los gorilas que no sé, a los champiñones, ¿no? Entonces, si nosotros podemos hacer un árbol donde podemos ver cuáles son las especies que están más relacionadas entre sí, pues justamente podemos ver, mira, debemos tener un ancestro común, ¿no? Un ancestro común del que todos descendemos o del que este grupo desciende. Y entonces ya la idea del ancestro común o del original que luego se va copiando tiene un poco que ver por un lado con los apuntes que no copiamos bien, pero también con el planteamiento darwiniano, ¿no? De que se van a heredar características y que cada vez que las podamos catalogar y ordenar, pues entonces vamos a poder hacer este tipo de diagramas para estudiar cómo se distribuyen, ¿no? Las especies a partir de la idea de que tenemos una herencia genética compartida, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para estas dos cosas combinarlas con la ayuda de la tecnología? Pues bien. Para pronto, hace muchos años ya en los noventas, un grupo de filólogos y de biólogos publican en la revista Nature un acercamiento a un cuento de los cuentos de Canterbury, que recordemos, los cuentos de Canterbury están presentes en 88 testimonios relevantes. Eso quiere decir, es muchísima información. Y además, pues no es que estén todos en un mismo lugar, sino que uno de los manuscritos más importantes está en Los Ángeles, por ejemplo. Otro de los manuscritos más importantes está en Glasgow. Otro de los manuscritos más importantes va a estar en Londres, en Oxford. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para reunir todas estas cosas? Pues hay que transcribirlos, hay que tenerlos en un archivo digital y luego vamos a procesarlos para poder ver qué características comparten y qué características no comparten. Van a utilizar entonces un software que utilizan los biólogos y así, trabajando de la mano, van a poder publicar, insisto, en la revista Nature, que es una revista sumamente importante para las ciencias, un artículo de un texto medieval, cosa que es sumamente anómala, ¿no? Para que un científico publique en Nature ya es porque su contribución a la ciencia es muy importante. Para que un filólogo publique en Nature es que esto es una cosa sin precedentes, ¿no? Entonces, a partir de esto, pues se van refinando las técnicas y entonces tenemos, por ejemplo, un proyecto paralelo que ahorita no voy a pasar demasiado tiempo explicando, simplemente ahí está el video para que más o menos chequen lo que se ha podido hacer, pero es la edición de la Divina Comedia que ha realizado Prushaw junto con Peter Robinson, que es una de las personas que publicó este artículo en la revista Nature. Entonces, sí, ese proyecto dio pie a otros proyectos y para que se puedan explorar, pues no son cualquiera cosa, no son probablemente los textos medievales más importantes de cada una de esas lenguas. Entonces, vamos a hablar de esta plataforma. Yo quiero aprender a hacer esto. ¿Cómo le hago? Bueno, hay muchas plataformas de transcripción. Yo estoy familiarizado con Textual Communities. Considero que tiene algunas ventajas sobre otras, pero bueno, vamos a ver más o menos de qué se trata. Como pueden ver aquí en la imagen, tenemos efectivamente el manuscrito, de un lado, una digitalización, y por otro lado, pues ahí hay un texto, pero que tiene un montón de colores que son las etiquetas, ¿no? Eso quiere decir que nos va a indicar este texto tiene estas características. Puede ser, por ejemplo, ahí nos dice, pues esta parte está poco clara, creemos que es la palabra smole, ¿no? Pero está poco clara porque a lo mejor hubo un daño que tiene que ver con humedad, con agua, ¿no? Todo esto se puede etiquetar. Uno puede hacer un etiquetado más fácil, más difícil, dependiendo de las necesidades de la edición. Entonces, para este proyecto, pues justamente esto es lo que yo hice, ¿no?
transcribí todo, tenemos un número de líneas para que entonces yo pueda comparar de mis 18 manuscritos, en el caso del texto con el que yo trabajé, las variantes. Y aquí hay un proceso que se llama regularización. Esto es interesante porque nos ayuda efectivamente a decir, esta variante me es relevante o esta no es relevante porque solamente es ortográfica, no es otra palabra. Por ejemplo, en este caso, en la tercera columna, vemos cómo tenemos la palabra verso, varias comparten la palabra verso, tenemos otra variante que es versis y una que es wordes. Entonces, verso y palabras, ahí sí ya no es la misma. Entonces, lo que voy a decir es, voy a mantener esa variante aparte y como pueden ver, ahora en la segunda columna tenemos wordes, ¿no? Eso quiere decir, esta es una variante que a mí me interesa conservar porque a lo mejor me va a dar información de ese manuscrito que está en otro lado, o sea, que, o que viene de otro lado, etcétera. Entonces, eso yo lo tengo que poder hacer verso por verso. Eso no lo puede hacer fácilmente la computadora. Ahí tienen que tener ustedes pues su conocimiento de dialectología o sus criterios para hacer su edición crítica y entonces imponerlos al programa, ¿no? Sí nos va a ayudar a hacerlo de manera muy limpia, pero no nos va a reemplazar. Ahí viene el conocimiento filológico, ¿no? Si yo hago esto línea por línea, me va a dar este tipo de visualización. Esto lo vamos a llamar una matriz, donde, por ejemplo, yo me voy a enfocar en esta línea, que es la línea 81, ¿no? Del primer libro de Troilo y Criseida, que es otro poema de Chaucer. Y entonces aquí tenemos, bueno, pues es esta línea 81 que está en el libro uno en la estrofa 2 y vamos a decir que estamos en una posición, ¿no? Si ustedes aquí ven, hay un montón de números, y esto ya nos espanta como personas de letras, pero ahí les voy a decir qué significa, ¿no? Son 18 columnas, en realidad. Entonces, cada una de estas representa un manuscrito, porque yo les digo, teníamos 18 manuscritos y un texto base con el que comparamos las cosas. Entonces, si yo me sigo aquí, ¿no? Vamos a ver cómo funciona este trabajo. Tenemos toda la información de todo el libro uno, por ejemplo, aquí, que es un montón de cosas, y ahorita justamente lo que les estoy mostrando es cómo se ve esa información. Vamos a llegar eventualmente al texto. ¿Qué significan estos números? Ahí, como ven, vamos a llegar al 81, ya llegamos. Entonces, en esta posición 6 y 8 de esta línea, lo que tenemos son estas variantes. El texto base con el que comparamos y el que comparten la mayoría es sit, it. Luego hay otros que tienen al revés, it, sit. Luego hay unos que tienen it, it, y hay otros que tienen sit. Esas son nuestras variantes, ¿no? Y ahorita vamos a ver a qué corresponden. Entonces, aquí tenemos nuestros 18 manuscritos ahí arriba. Tenemos uno del 0 al 18, ¿sí? Y vemos que hay unos que tienen el número uno, hay unos que tienen el número 3, hay unos que tienen el número 2. Ahí por los colores se ve, los que tienen el uno, es decir, mis manuscritos 6 y mi manuscrito 9, que también se ve ahí abajo, que es el H2 y el J, tienen esta variante, ¿no? El rojo tiene esta otra variante, que es el D, es el 18, y el 16 y el 12, pues que son R y CX, pues tienen esta variante. Perfecto. Entonces, si nosotros visualizamos estas variantes, pues se ven así, ¿no? Ahí vemos que son las variantes distintas, en qué manuscritos están, como ya les había señalado, y también van a ver, por ejemplo, que hay ahí arriba un signo de interrogación como dos lugares a la izquierda del uno, y eso es porque hay una lacuna, ¿no? En el GG no tiene esa parte del texto. Todo esto nos lo va a indicar. Entonces, con estos datos, el programa los va a interpretar para finalmente ofrecernos estas visualizaciones que son visualizaciones arbóreas y que ya se parece un poco al diagrama que yo les había enseñado de los humanos y los chimpancés, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver qué manuscritos están más cerca uno del otro y nosotros con nuestro conocimiento filológico vamos a decidir, bueno, pues a lo mejor a mí me interesa explorar esta parte del árbol, esta otra parte del árbol, este manuscrito es más importante, entonces voy a usar mi conocimiento para decir mi edición se va a basar en este u otro manuscrito, ¿no? Al final de cuentas, entonces aquí sí ya tenemos una visualización. Esta es otra de los cuentos de Canterbury, pero que se trata de ver la transmisión vertical de estas variantes, una visualización de ello, y dice, si una variante está presente en dos o más testimonios, el método interpreta que debe existir un ancestro del cual los demás testimonios heredaron esa variante, esa característica. Como los animalitos que heredan, todos los osos polares tienen, ¿no? Pelaje blanco porque hubo una mutación que es aleatoria en algún momento, pero les ayudó a adaptarse mejor al, al sistema, pues lo mismo aquí. Esta variante a lo mejor tuvo mayor éxito en esta comunidad y por eso se propagó, ¿no? Entonces,
Hay varios productos que han salido de esto. Les voy a mostrar nada más este, que es una aplicación que nos, There beginneth the book of the Talis of Canterbury. tiene una lectura en voz alta, Wonderfully, tiene una it is visualización del good manuscrito, daughter, tiene una the transcripción trust del of man manuscrito. hath Hay fared varias to cosas que se pueden Dorota, hacer con esto, ¿no? and También barred tiene una every traducción a time inglés sweet and contemporáneo poor of para the ver dead línea and por daily línea literature. qué dice, cómo se pronuncia. One the spirit Si sacred lo vamos al way texto, to nos break, puede señalar in cada renglón spirit del heart and manuscrito every holt and haste the y tender así. foot, Hay muchas posibilidades de and presentarlo. renew summer hath in the Y rock. esto me interesa mostrarlo nada más para decir, claro, nosotros podemos hacer desde el tipo de presentación o información, más bien conocimiento más filológico y más erudito posible, como podemos a lo mejor tener una presentación así en una aplicación para decir, bueno, pues bájense la aplicación de los cuentos de Canterbury a alumnos de licenciatura, incluso de bachillerato, y tengan un primer acercamiento con esto y pues píquenle y a ver qué aprenden, ¿no? Entonces, mientras mejor esté armada la interfaz, pues más didáctico va a ser, pero esto es lo que nos permite ese tipo de trabajo, desde lo más simple hasta lo más complejo, ¿no? Entonces, ya casi acabó. Quiero nada más recordar esta cosa que nos dice Contini, pues todo esto es una hipótesis, ¿no? Una edición crítica es una hipótesis de trabajo y al final de cuentas nosotros tenemos esa hipótesis, reunimos nuestros manuscritos, nuestros testimonios, nuestros textos y tratamos de verlos de alguna manera que tenga sentido para conectar toda la información, ¿no? Ese es al final el propósito de hacer todas estas cosas, entender mejor las obras, su proceso de transmisión, su proceso de creación, etcétera. Y para hoy particularmente, yo quería mostrar también qué tan fácil es ahora integrar la inteligencia artificial a el desarrollo de este trabajo. Yo aquí estoy usando Gemini, que es de Google, pero es que justamente hay que etiquetar muchísimo, ¿no? Como habían visto todos esos colores, el texto, pero hay unas convenciones que son el TEI o el TEI, que es un etiquetado en XML, pero vean, incluso si yo no sé mucho y nada más sé que de eso se trata, yo le voy a decir a mi inteligencia artificial, vamos a hacer documentos XML TEI. Me dice todas estas cosas, muy bien, y le dije, mira, yo quiero hacer un poema, te voy a dar una muestra de un documento que yo ya hice, y entonces quiero que esas características de etiquetado que yo ya utilicé, las utilices para este otro texto que te voy a dar. Se lo doy, lo analiza y dice, perfecto, ya entendí, ya sabe lo que es el TEI porque ya lo buscó en internet, entonces está listo para implementar estas cosas, ¿no? Entonces ya me dice muy bien, y ahora yo le voy a dar el texto de otro poema, que es un poema con el que estoy trabajando, que es un poema de Ana Caro, que es una poeta del siglo XVII que no es tan leída. Y yo tengo este texto, que es un texto que es justamente el que tengo a la derecha, que como ven, pues está muy simple, ¿no? Solamente es el texto y números de versos. Entonces yo le doy esta información a la inteligencia artificial para que me dé el etiquetado y me dice perfecto. Y entonces ya ahí empieza a tener un poquito de problema, se pasa al inglés la inteligencia artificial, pero finalmente le digo, dame el texto ahora etiquetado, por favor, y me va a dar el texto de Ana Caro etiquetado. Va a detectar al principio muy bien, como ven, que son estrofas cada una de 8 versos. Ahí tenemos 16, 24, 32, perdón. Luego se va a hacer bolas y ya va a empezar a etiquetar como pueda. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entrar a corregirle. No me está dando el mensaje completo. Le digo, no me lo das completo, dámelo completo, por favor. Me lo vuelve a dar incompleto. Sabes que no puedes, divídeme la respuesta en tres y yo lo copio y pego a mi documento. Y ya ahí más o menos lo fue logrando de a poco. Entonces ahí está todo el texto que me da, pero a mí me está ahorrando muchísimo trabajo porque la inteligencia artificial a mí me sirve para automatizar cosas que yo me tardaría 3 horas en hacer a mano, ¿no? Me lo da completo y como ven, tenemos la última línea ahí en la emulación despierta, que en el texto que tenía yo así desnudo, también dice en la emulación despierta, ya me terminó de etiquetar mi texto. Yo puedo agarrar ahora lo que me dio la inteligencia artificial, modificarlo un poco a mis necesidades, pero, insisto, algo que me tomaba 3 horas, ahora me toma media hora hacerlo, ¿no? Entonces, en conclusión, simplemente se trata de decir, todas estas herramientas nos funcionan mucho si es que sabemos qué es lo que queremos preguntar, si es que sabemos cómo utilizarlas y al final se trata de que nosotros con nuestro conocimiento de especialistas en letras, de historiadores, etcétera, podemos hacer relucir de otras formas eso que nosotros ya intuimos que queremos saber e investigar. Entonces, pues por mi parte es todo y muchas gracias por escucharme y por invitarme. Muchísimas gracias, Adam, por esta interesantísima y práctica introducción a lo que es bueno, la filología digital, la epistemología digital.
Hay muchos puntos interesantes que has tocado, entre ellos me gustaría destacar la interrelación entre diferentes ciencias, ¿no? Cuando mencionabas esto de cómo la biología y la literatura se habían unido para empezar con estos estudios, también la importancia, que lo subrayaste muchísimas veces y yo tampoco me canso de subrayarlo, la importancia que es precisamente nuestro conocimiento para que este tipo de herramientas sean bien utilizadas y tengamos los resultados, pues, filológicamente correctos y también la práctica, bueno, los aspectos prácticos en lo que nos puede ayudar, ¿no? Mencionabas incluso a dar este tipo de ediciones a estudiantes de licenciatura, que ellos ya ahí o sea, ya se está creando material didáctico, ¿no? Para acercarnos con material didáctico bien hecho, ¿no? Que se acerca a las nuevas juventudes. Entonces, bueno, son aspectos que quería destacar y entonces, sin más, para no quitar más tiempo, doy la palabra a Silvia Gutiérrez, una persona que yo creo que muchos ya han ubicado y con la cual algunos hemos consultado su blog y otros tipos de cuestiones. Bueno, le doy la palabra y muchas gracias por la plática de antemano. Muchísimas gracias también y creo que se va a conectar de buena manera mi charla con lo que nos acaba de compartir Adam, porque bueno, yo así como dijo Sharon, yo vengo en modo chismecito. Yo preparé aquí más o menos una historia a ver si también, pues no sé, porque conectamos a través de las historias y lo que les quiero contar hoy es un poco así, miren, a ver. em, Voy a contarles mis inicios, o sea, cómo fue que yo llegué a las humanidades digitales, en efecto, cómo aterricé ahí, luego cómo llegué a la Fundación Wikimedia y qué es lo que estoy haciendo un poco con la fundación y las bibliotecas y bueno, y después dejar espacio para la discusión. Em, entonces, empecemos con un piso común, que es que yo, como cualquier Australopithecus evolucionado, soy producto de las migraciones, ¿no? Y tal vez nada más estoy un poquito más consciente de esas migraciones porque en mi familia somos muy afectos a las historias, ¿no? Así, yo me senté muchas tardes con mis abuelos a escuchar cómo mi bisabuelo llegó de China y cómo se enamoró de mi bisabuela y cómo eso fue un desastre porque pues había un movimiento anti-chino en México y mi bisabuela era protestante, entonces dos personas que no tenían nada que estar haciendo en este país, digo, sí, claro que tenían todo que estar haciendo, pero no eran bienvenidas, se enamoraron y tuvieron hijos y etcétera. ¿Y por qué les estoy contando esto? Porque así van a entender por qué cuando yo decidí justamente estudiar filología hispánica no fue ninguna sorpresa para nadie, porque pues sí, soy la chismosa de la familia que le encanta escuchar, ay, y cómo la tía se enamoró del tío y cómo esta persona se encontró con esta otra. Lo que sí fue una sorpresa para mí es justamente darme cuenta que, pues, eso que yo creía que era compartir historias, pues ya no tenía esa función, porque los académicos y académicas cada vez escribimos peor y contamos más horrible las historias que valen tanto la pena. Ahí Adam hablaba, por ejemplo, de la Divina Comedia o de los cuentos de Canterbury, ¿no? Y realmente yo sí creo que son historias que tienen mucho que decirnos hoy. O sea, a mí me encanta cómo Dante coloca a los políticos en el peor lugar del infierno, bueno, a los corruptos, ¿no? Y me encanta, cómo pues saca sus trapitos al sol de todos los escándalos que tuvieron. Yo creo que eso tiene mucho que decirnos hoy. También me encanta en los cuentos de Canterbury cómo la verdad es un poco así escurridiza porque hay millones de versiones, pero no estamos siendo muy buenos en contar esas cosas y eso se nota. O sea, hay unas estadísticas para mí, a mi parecer, muy preocupantes de cómo cada vez se leen menos también eso que escribimos. O sea, estamos ahí persiguiendo la zanahoria del SNI, pero no nos están leyendo. Creo que ya nos están pasando mis diapositivas, entonces voy a regresar a compartir la pantalla. Para que, bueno, creo que ahora sí ya está en el lugar en el que tendría que estar. Bueno.
Entonces, nos hemos vuelto súper malos en compartir historias, ¿no? Y no nos están leyendo. Y aparte de todo, le ponemos candados a esas historias, ¿no? O sea, estamos ahí las editoriales haciéndole problemas al pobre Internet Archive que de tantos apuros nos ha sacado y nos ha permitido leer tantas cosas tan interesantes. Y ahí vamos a, todavía que no nos leen, a ponerle candados a la información. Por supuesto que esto, como hija de migrantes, bueno, todos somos hijos de migrantes, pero con esta conciencia de que toda mi familia ha sobrevivido en este mundo gracias a la bondad de otras personas, pues me hacía shock, ¿no? Porque yo estaba ahí en una universidad pública haciendo artículos que nadie iba a leer y yo pensaba, bueno, ¿y dónde está mi contribución al mundo? ¿No? Yo he sido beneficiaria de tanta bondad que estoy dando yo de regreso. Entonces, pues me pregunté, qué es lo que yo podría hacer? Y para una nerd como yo, en la que en sus 15 años, en lugar de recibir un vestido, recibió una computadora, pues la respuesta era, ay, bueno, pues esto es lo que yo sí sé hacer. O sea, la verdad es que soy buena buscando cosas, compartiendo cosas en línea y entonces tal vez, pues, esta es la manera en la que yo puedo retribuir. Y aún más, pensé, híjole, a ver, ¿qué proyecto me ha ayudado a mí a entender algo del mundo, ¿no? Y de mi mundo. Y la verdad es que sí era una persona que pasaba mucho tiempo en Wikipedia, o sea, allí entendí mejor sobre la inmigración china en México, sobre tantas cosas que me causaban curiosidad. Es más, ahorita mismo yo no sabía de la poeta de la que nos habló Adam y la busqué en Wikipedia y afortunadamente sí está. Entonces, o sea, la verdad es que sí es un proyecto que me ha funcionado. Por cierto que se oye bien interesante esa obra que ella hizo de Mujer, Agravio y no sé qué. Yo no la había leído, pero al parecer en esa obra está el personaje principal se traviste, se dice así. Ay, qué bárbara. Yo estudié filología y ahorita no sé cómo conjugar bien. Pero bueno, se viste de hombre para darle sus cachetadas a todos los que estaban cuestionándola, según el artículo de Wikipedia, ¿no? Entonces, dije, wow, qué padre que realmente es un proyecto que me ayuda a expandir mi mundo y pues me atreví a picarle en el botón de editar. O sea, dije, ay, pues, o sea, si me ha servido tanto a mí, pues, ¿qué tal que yo también puedo contribuir? Y justo yo estaba haciendo mi tesis de licenciatura sobre esta escritora que se llama Guadalupe Dueñas, que como les digo, para mí tiene mucho que decirnos. Su literatura es fantástica. Y pues sentía que no mucha gente la conocía. Yo estaba haciendo mi tesis de licenciatura sobre ella, no había artículo de Wikipedia y lo hice. Dije, pues, a ver qué pasa, ¿no? Y lo que pasó fue muy emocionante porque hay 40 personas más, 40 editores más que han editado esto. Bueno, no solo 40 personas, de algunos de estos son robots, pero de eso hablaremos después. Pero bueno, o sea, todos los días tiene más o menos 15 visitas. O sea, mi tesis de licenciatura yo creo que no ha salido nunca de la biblioteca de la Universidad Veracruzana, pero este artículo de Wikipedia lo ven 15 personas diarias, ¿no? E incluso ha sido traducido al georgiano. O sea, cosa que yo jamás me hubiera imaginado que ningún artículo mío sería traducido a una lengua tan preciosa, con esta escritura tan maravillosa como el georgiano, ¿no? Entonces, em, pues eso fue por un lado, esa emoción de que, ay, qué padre que, pues que llegue lo que hice a más gente. Pero por otro lado, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que cuando yo en la escuela exponía, me quedaba más claro un tema, ¿no? O sea, cuando me tenía que preparar para presentárselo a otras personas, me quedaba más claro. Como ahora, espero que ya después de presentar tantas veces qué son las humanidades digitales, creo tenerlas un poquito más claras, ¿no? Entonces, también Wikipedia para mí se volvió este lugar en el que escribía artículos sobre cosas que no me quedaban claras. Por ejemplo, cuando salió BERT, este modelo de lenguaje, hice el artículo de Wikipedia porque dije, a ver, quiero entender un poquito más, me puse a leer diferentes artículos para crearlo y eso fue otra motivación. Entonces, no solamente compartir lo que yo estaba haciendo, sino también aprender. Y otra motivación más es que la verdad,
pues muchas veces buscaba cosas en Wikipedia y no estaban, ¿no? Yo decía, pero es que esto es algo relevante, como por ejemplo las empapatadas, que es un platillo delicioso de Misantla que no tenía artículo de Wikipedia y yo dije, esto merece estar ahí. O sea, la verdad es algo muy sabroso, y tal vez otras personas pueden entender o sea, pues más sobre este platillo mexicano, si yo añado algo sobre él. Bueno, si ser wikipedista fuera un trabajo de tiempo completo, ese hubiera sido mi trabajo ideal, pero no es, no te pagan por hacerlo toda la vida. Entonces escogí la segunda cosa mejor, a mi parecer, que es convertirme en una bibliotecaria de humanidades digitales. ¿Por qué? Porque dije, a ver, o sea, bibliotecario, ¿qué significa? Compartir conocimiento, ¿cierto? Y las humanidades digitales significa hacerlo con ayuda de la tecnología. Entonces dije, bueno, esto se parece a ser wikipedista, le voy a echar ganas para intentar seguir ese camino. Entonces, como ya muy amablemente Sharon compartió, yo estudié en Wurzburgo y en el King's College de Londres, esta cosa que se llama humanidades digitales. Todas mis clases las enfoqué en temas de bibliotecas porque eso era lo que más me interesaba. Y incluso cuando me tocó hacer como el equivalente a un servicio social, aunque no tiene la misma categoría allá, lo hice esta estancia en el Archivo de Literatura de Alemania, que está en Marbach, ¿no? Entonces, porque yo quería ver cómo podemos utilizar estas herramientas para compartir mejor la información. Y de hecho, mi tesis de maestría estuvo basada en la obra de una bibliotecaria de la UNAM, Alicia Perales Ojeda, que hizo este libro sobre las asociaciones literarias mexicanas. Y ahí lo que hice fue, pues justamente tomar esos datos que ella ya había organizado, porque eso hacemos las personas bibliotecarias, y darle una salida con estas visualizaciones interactivas que programé usando Python. Y entonces poder entender cuáles eran las relaciones entre los miembros del Liceo Altamirano con las otras academias y además entender cuáles eran las relaciones entre diferentes asociaciones de distintos estilos literarios como modernismo y etcétera, ¿no? Bien, entonces, ay, como que no puedo pasar. Ya, regresé a México, regresé a terminar mi tesis de maestría porque no la había acabado y llegué a mi biblioteca favorita, la verdad. O sea, como para trabajar es mi biblioteca favorita, que es la Biblioteca Daniel Cosío Villegas del Colegio de México, porque es de las pocas en las que hay silencio y eso a mí me gusta mucho. Entonces llegué ahí y llegué así como de, oigan, ¿no se les ofrece una humanista digital? Y me dijeron, oigan, pues de hecho tenemos esta convocatoria abierta, postula, porque estamos buscando una bibliotecaria de humanidades digitales, no sé qué. Postulé un proceso muy padre, muy interesante y afortunadamente me dieron ese trabajo y fui la más feliz. No solo porque ser bibliotecaria había sido mi sueño ñoño de toda la vida, sino porque además Micaela Chávez, que es la directora de esa biblioteca, tuvo la gran bondad de dejarme hacer mis pasiones y de conectarlas con lo que se hacía allá también. Y hicimos muchísimas actividades wiki ahí en la biblioteca. Por ejemplo, este Ditatón con uno de los arquitectos del Internet, Louis Poussin. Él estuvo ahí y estuvimos editando artículos sobre gobernanza de Internet, datagramas y etcétera. También hicimos editatones sobre movimientos sociales, sobre género, sobre lenguas indígenas, todo usando esa riqueza que estaba ahí en la biblioteca Daniel Cosío Villegas, porque tiene una colección maravillosa, pero sacándola, ¿no? Para que entonces esa colección nos sirviera para aprender más sobre todos estos temas. Y además convencimos a varias profesoras y profesores para que en lugar de un ensayo final, que pues medio van a leer y que los estudiantes así redactan en 3 meses de insomnio, porque les encargaran artículos de Wikipedia, ¿no? Para que entonces saliera todo ese conocimiento y pues fuera ahí tuviera ese impacto. Y la verdad estuvo padrísimo. Entre las profesoras que aceptaron hacer esto estaba Graciela Márquez Colín, que fue pues bueno, ahora está en el INEGI, pero fue ministra de Economía.
Y bien, o sea, y además y tuvimos esta beca para ser el primer wikipedista en residencia, tuvimos ahí colaboraciones con la Universidad de Victoria, en Canadá, con la Biblioteca Digital de Bogotá, que también se animaron a hacer cosas con los datos enlazados. O sea, fue un momento súper feliz de mi vida. Sobre todo porque además de todo, pues gracias ahí al apoyo de mis colegas y del Colegio de México, me pude ir a seguir estudiando, porque uno se tiene que actualizar con estas cosas constantemente a la Universidad de Leipzig, que es ahí nada menos que la universidad en la que estuvo Leibniz y bueno, otras personalidades, pero ese es mi favorito, la verdad le tengo mucho amor. Entonces, pues eso, ahí estaba yo muy feliz estudiando el doctorado cuando salió la convocatoria para ser la oficial de programas para bibliotecas en la Fundación Wikimedia. Y ay, dolor, porque dije, híjole, me encanta estar en mi biblioteca, pero, o sea, Wiki también es mi corazón. Y pues ya hice la postulación, y ahora estoy ahí en la Fundación Wikimedia. ¿Y qué cosa es la Fundación Wikimedia? Bueno, ustedes seguro conocen Wikipedia porque 16.000 millones de personas entran todos los días, pero hay muchos más proyectos. Está Wikidata, Wikimedia Commons, etcétera. Y todos estos están creados por personas voluntarias. Entonces, muchas veces cuando yo digo, ay, trabajo en la Fundación Wikimedia, me dicen, ay, ¿escribes artículos de Wikipedia? No. Los artículos de Wikipedia se escriben por personas voluntarias porque eso hace, bueno, eso previenen muchos sesgos, ¿no? Porque claro, si trabajo para Coca-Cola y escribo artículos de Wikipedia, pues tal vez la forma en la que voy a escribir de Coca-Cola pues sea con cierta luz, ¿no? Entonces, no escribo artículos de Wikipedia, pero lo que hacemos es, pues, asegurarnos de que la tecnología, por ejemplo, para las búsquedas, no colapse cuando muere, no sé, la reina Isabel y todo el mundo quiere saber si se murió o no se murió y entra a Wikipedia. Bueno, para que esa tecnología no colapse, es que la fundación trabaja, ese monito que dicen, ¿quieres donar a Wikipedia? Es para que justamente estos servidores funcionen, se están haciendo servidores en otros lugares del mundo para que justamente sea mucho menos complicado acceder a la información. Ahora hay uno en Brasil, por ejemplo, que va a acelerar las funciones de Wikipedia en el sur global, bueno, en el cono sur, perdón. Y bueno, eso es por un lado, pero también hay unos proyectos que son para proteger a nuestras personas editoras y para apoyarlas en su trabajo. Entonces, yo estoy de ese lado, están de los que trabajan con el lado de la tecnología, yo estoy trabajando con el lado de las personas. Y en fin, que la Fundación Wikimedia es esta organización sin fines de lucro que respalda a Wikipedia y la misión de conocimiento libre de Wikimedia a nivel mundial. Ahora, la fundación es global, pero tiene brazos en muchos países y afortunadamente en México tenemos este extraordinario brazo que es Wikimedia México, que bueno, hacen proyectos súper padres, tienen la Escuela de Mujeres Wikipedistas en el que se entrena a mujeres para que sepan editar Wikipedia, y bueno, tienen, o sea, les recomiendo que vean sus redes sociales porque tienen millones de proyectos súper bonitos. Pero yo lo que quería decir es que caí en blandito en esta fundación porque la verdad es que me está gustando mucho el enfoque que tenemos, es de utilizar inteligencia artificial con enfoque humano, priorizando las herramientas que empoderen y no reemplacen a las personas editoras, protejan sus valores, o sea, protejan los valores de esta comunidad, la comunidad wiki, y aumenten el acceso al conocimiento. Y eso es un poco lo que venimos a platicar hoy, ¿no? Cómo la tecnología permite el acceso al conocimiento. Entonces, bueno, no quiero, creo que ya estamos un poco sobre tiempo. Les quería platicar de algunos proyectos que utilizamos como traducción, asistida por inteligencia artificial para para creación de artículos, OCR, para lenguas pequeñas en Internet, pero con muchísimos hablantes. Entonces, pues tenemos tecnología para traducir, por ejemplo, estos manuscritos en bambú. Eh, entonces, bueno, eso es. Estamos haciendo diferentes cosas, herramientas también de inteligencia artificial para detectar vandalismo. Por ejemplo, esa vez que editaron Wikidata y dijeron que Despacito era el himno nacional de Bulgaria y pues después Siri andaba diciendo, este es el himno nacional de Bulgaria porque estaba en Wikidata, ¿no? Entonces, bueno. Ahí tenemos otras herramientas hacemos listas, por ejemplo, de todos los artículos que tengan que ver más o menos con el petróleo, pero que le falta
le falta más, que crezca más ese artículo, o sea, como para que tengas una idea, ay, yo quiero editar, o sea, soy experta en petróleo, quiero editar artículos que tengan que ver con este tema. Y ya, ahora pues estoy yo muy concentrada en realidad con el trabajo con bibliotecas, trabajo muy de cerca con la Asociación Africana de Bibliotecas, estamos haciendo unos proyectos padrísimos con la Biblioteca Nacional de Nigeria, conectándola con la Biblioteca Nacional de Gales, están muchas cosas y ha sido pues muy afortunado poder utilizar estas herramientas, ¿no? Python, R y así, para poder juntar datos y tener una visión más completa de todo lo que está sucediendo en el mundo con bibliotecas y Wikipedia, ¿no? Entonces, sacar estadísticas sobre cuáles son los países que más proyectos han sacado, en qué consisten esos proyectos, por ejemplo, este en el que todo un archivo fotográfico de un fotógrafo extraordinario fue subido a Wikimedia Commons y ahora esas fotografías se pueden utilizar en los artículos de Wikipedia. Pero lo dejo, o sea, si quieren saber más de qué estamos haciendo, lo dejo para la parte de preguntas y así, porque creo que es lo más rico. A mí me choca cuando voy a una conferencia y dicen, ay, ya no tenemos tiempo para preguntas. Entonces, espero que pues eso, que tengamos mucho tiempo más para hablar y si no es ahora, ahí está mi correo. Les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias a Naciel que hizo mucho ahí de la gestión, a Rafael, a Sharon, a Gerardo, gracias por esta invitación. Estoy disfrutando mucho estar aquí con ustedes y ya, eso. Gracias. Muchísimas gracias, Silvia, por esta interesantísima plática. Y sí, creo que da para muchísimo, para discutir muchos temas, para profundizar en algunos proyectos. Pero bueno, creo que una de las cuestiones que me gusta mucho entre justo los puentes que hay entre la presentación de Adam y la que nos presentas ahora es acerca de compartir lo que estamos haciendo, ¿no? De cómo hacer que la academia rompa estos muros que a veces parecen tan herméticos y que lleguen a la gente, ¿no? A través de proyectos tan interesantes como son las ediciones digitales o bien Wikipedia, ¿no? Que creo que todos aquí hemos alguna vez, si no es que digo alguna vez como hoy fue mismo, pero realmente es una herramienta básica para todos, es una enciclopedia como tal. Entonces, bueno, pues a mí me da muchísimo gusto también esta parte que comentabas sobre la colaboración, es decir, cómo Wikipedia, como proyectos como Wikipedia, o Archive.org, que comentaste también, pues muchas veces son algo creado por gente a pie, por colaboradores, sin fines de lucro, que realmente están ahí por amor al arte, por amor a la ciencia, el amor a al conocimiento y la importancia de esto que comentabas también sobre los sesgos. Los sesgos que, bueno, hay ahí grandes discusiones, principalmente ahorita en torno a la IA, ¿no? De cuáles son los sesgos de género, de raza, bueno, una discusión sin fin. Y solamente una última cuestión acerca de la conservación del patrimonio, que también se enlaza mucho con lo de Adam, ¿no? Mencionabas estas, ay, perdóname, empapatadas, que, o sea, uno dice, bueno, pues es un alimento, pues, de una pequeña región, tal vez, de Veracruz, pero no es cierto, o sea, eso también nos dice mucho sobre nosotros mismos, no es nada más algo, ay, bueno, es algo que como los domingos en un pueblito, no, 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 o sea, también nos habla mucho sobre la conservación, o sea, em, no quiero llegar al punto de la banalización, pero bueno, tan importante la edición digital de Dante como el artículo de este platillo, ¿no? O sea, todo nos dice algo sobre sobre las personas, que es lo importante, ¿no? O sea, es la conservación del patrimonio, la conservación del conocimiento y cómo se crean redes también a partir de esto. Porque bueno, seguramente alguien leerá esto y dirá, ay, este platillo se parece a algo que yo como, pero no se llama así. Entonces, pues ahí ya hay otra discusión, ¿no? Y también cómo se permite acercar a la gente a estos pequeños saberes, ¿no? Como decías esto al final del OSR de estos idiomas. Bueno, pues ahí hay muchísimo, muchísimo material para discutir. Yo solamente quería puntualizarlo para, pues, precisamente empezar esta importante parte de esta mesa, como dices, uno de los grandes objetivos, que es escuchar a la gente, sus comentarios, sus dudas. Seguramente habrá ahí varias personas que ya estén preparados para atacar. Entonces, pues yo quisiera dar ahora la palabra
al público que tenemos aquí presente, a la gente que está por Facebook, si quieren escribirnos sus dudas, sus comentarios. Y bueno, primero, bueno, no sé si alguien de los que está aquí presente quiera preguntar. Y ahora ya estoy viendo la manita de Luis. Entonces, pues, le doy la palabra. Pues primero que nada, felicidades tanto a Silvia como a Adam. Una plática sumamente interesante y además muy ad hoc con la realidad que vivimos hoy en día, de que ya no podemos dejar de lado el ámbito tecnológico, el ámbito de las humanidades digitales. Y en ese aspecto, pues hay como un pequeño problema, ¿no? Ahora lo voy a enfocar un poco más a las carreras de filología o de letras, más bien como se designan aquí en Latinoamérica, respecto a que no hay todavía oferta amplia de perspectiva de humanidades digitales, ¿no? Hay todavía una resistencia por parte de algunos docentes, no todos, aclaro, pero sí de algunos docentes que todavía Wikipedia es peligrosa. No se diga ahorita la inteligencia artificial o que ven con cierto desinterés o cierta incomprensión la propia edición crítica digital, ¿no? En ese aspecto, ante la falta de la currícula de las carreras en letras en las distintas universidades nacionales y aprovechando el espacio, ¿ustedes qué recomendarían para que los estudiantes de letras interesados en hacer edición crítica digital o a- aprender a utilizar las herramientas de las humanidades digitales, pues adquieran una agentividad, un autoaprendizaje respecto a esos mecanismos? En el caso de Adam me quedé pensando, si yo quisiera meterme a hacer una edición crítica digital, pero no tengo ni idea y además no tengo profesores que me expliquen, ¿cómo podría irme adentrando a eso, no? Y bueno, esa es mi pregunta. Si quieres, Silvia, yo contesto esto directamente y luego ya, si quieres tú luego. Pues hay varias cosas, ¿no? O sea, creo que, o sea, nosotros obviamente hay una parte entusiasta nuestra, ¿no? De esta rama que llamamos humanidades digitales y que cada vez más se van a ir difuminando esos límites, pues, porque todo va a seguir siendo digital conforme pase el tiempo y va a tener que aceptar eso, ¿no? Pero dentro de hay un montón de proyectos, por ejemplo, cuando hablamos de la preservación del patrimonio, que lo hacen, por ejemplo, ahora sí que tratando de respetar todas las leyes de derechos intelectuales, etcétera. Y eso me parece muy bien, y están las universidades, que algunas más o menos comparten su patrimonio. El caso de la British Library, que tenía una colección fantástica de manuscritos digitalizados y que hace ya unos meses, más bien ya tiene más tiempo, ¿no? Esos manuscritos no se pueden consultar porque hubo un ataque, etcétera. El Internet es un espacio así muy diverso. Y también lo hay, pues justamente el asunto de Archive que estuvo abajo unos días, ¿no? Porque es legal, no es legal, qué tan legal es, etcétera. Y luego los que francamente son ilegales, ¿no? O sea, que no tienen ningún tipo de pretensión de no serlo y que de todas maneras están ahí para de alguna manera tratar de derribar esos muros de los que hablábamos, como Sci-Hub, ¿no? Entonces, eh, yo creo que dentro de la disciplina, pues también hay el tipo de personas muy aguerridas que dicen, pues yo creo en el Creative Commons, por ejemplo. Entonces, si yo tengo una plaza en una universidad donde me pagan para hablar de estas cosas, el conocimiento que yo produzca, las plataformas que yo produzca, van a ser gratuitas. Entonces, siempre hay, una manera de que yo pueda, aprender por mi cuenta cierto tipo de cosas. El problema, creo, y que va más allá de las humanidades digitales, es aprender a hacer la pregunta correcta a Google o al buscador que tengas. Una vez que podemos aprender a hacer eso, entonces a lo mejor podemos empezar a buscar ese tipo de rutas donde podemos empezar a aprender y va a haber quienes quieran como de alguna manera cooptar su conocimiento, cobrar por él, monetizarlo de distintas maneras y quienes no, porque ya lo monetizaron antes o ya lo desquitaron, o quienes no, porque aman tanto estos proyectos que
pues a lo mejor tienen otro tipo de trabajos y le dedican tiempo, en fin. Entonces, creo que la limitante general es el tiempo. Eso sí, o sea, tener tiempo como estudiante, como joven académico, etcétera, eso sí es más difícil, ¿no? Pero si uno tiene ese tipo de iniciativa, es que uno puede aprender, tú le puedes decir a alguien que sepa Python, porque yo lo he hecho. Oye, ¿me das unas clases de Python? Y te dicen, honestamente, aprende como yo aprendí en internet. ¿No? Vete a este y este sitio, ¿no? O recomiéndame un libro, sí, pero este libro que yo tenía que era buenísimo, vete a este sitio, ¿no? Hazlo tú. Entonces, más bien, ese tipo de iniciativa, por un lado, es el tiempo, poderle hacer la pregunta correcta, y por otro lado, y ya más en el orden de pensamiento de Nucho Ordine, ¿no? De decir, las universidades públicas, que son este espacio de resistencia, pues deben de seguir de alguna manera auspiciando este tipo de cosas con la apertura y la generosidad la que todos nosotros nos hemos beneficiado, como decía Gerardo en un principio, para poder seguir siendo estos depositarios y creadores de primero de esta información y luego de este conocimiento. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa y al final, yo creo que en las universidades siempre hay un montón de gente sumamente generosa y afuera de las universidades también, que están muy dispuestas a compartir su conocimiento y sus inquietudes, ¿no? Entonces, pues en realidad es un espectro bien amplio y ya para combatir el tema de si pues hay un cierto tipo de literariedad, ¿no? Por decirlo de una manera, o sea, como yo leo estas cosas, por lo tanto soy muy importante, pues que a veces caracteriza a ciertas carreras humanísticas o cierta academia, pues no, la respuesta es hay que leer y seguir leyendo, ¿no? Y hay que leer de todo. Entonces, lo que nos hace falta en cierto sentido es aprender que estas son formas válidas de la información y aprender a navegarlas, como un día tuvimos que aprender a navegar un libro de poemas que tenía un índice de primeros versos que no sabíamos que existía cuando teníamos 10 años, ¿no? Entonces es parte de lo mismo. Y ahí sí nos toca a nosotros, ¿no? Seguir hablando de estas formas de organización de la información para hacerlas más navegables. Y creo que eso es lo que yo tengo que decir al respecto. Si pudiera nada más ahí añadir, porque este tema me apasiona muchísimo, habiendo sido 7 años bibliotecaria de humanidades digitales, ese era mi trabajo, ¿no? O sea, decir cómo le puedes hacer para aprender. Entonces, si puedo compartir nada más muy breve mi pantalla para compartirles mi lista curada de haber buscado en Google. Entonces, aquí en el portal de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas, por ejemplo, está esta sección de herramientas digitales y ahí puedes ver muchísimas herramientas para diferentes cosas, ¿no? Si te interesa para gestionar proyectos o para análisis de textos, etcétera, ahí puedes filtrar, pues, qué herramientas existen. Luego, también, otra de mis gorras es que soy parte de un grupo de chicas que programamos en R y tenemos en YouTube, si buscan Art Ladies en español, esta playlist, están muchísimos talleres que han dado no solamente las Art Ladies de la Ciudad de México, que es el grupo en el que yo estoy, sino de España, de Chile, de Argentina, etcétera. Entonces son muchísimos talleres allí para aprender a programar en R y hay muy buenos contenidos, ¿no? Otro proyecto en el que he participado y me gusta muchísimo es este que se llama Programming Historian, en el que es una revista, ¿no? Pero es una revista con tutoriales. Entonces, en realidad ahí, si tú accedes a Programming Historian en español, lo mismo, ¿no? O sea, puedes aprender si te interesa Python, gestión de datos, procesamiento de datos, datos abiertos enlazados, etcétera. Ahí están muchísimos tutoriales distintos. Y por último, bueno, no por último, también está pues el diplomado en Humanidades Digitales para Bibliotecología de la UNAM. Y por supuesto, nuestra mismísima Sharon, que ha dado estos talleres de introducción a las humanidades digitales en la UAM, ¿no? Entonces, creo que están todas estas cosas, como dijo Adam, un gran problema, pues a veces es el tiempo, pero justamente en la biblioteca Daniel Cosío Villegas está la opción de, parece que yo sigo trabajando ahí, pero es que no me la puedo sacar del corazón. O sea, puedes rentar un espacio, juntarte con gente y ahí está María Juana Espinosa, que es ahora la bibliotecaria de Humanidades Digitales allá. Entonces, y ella es
organiza como sesiones de coaprendizaje, entonces rentan, bueno, no rentan, apartan un salón, porque no tiene costo, apartan un salón, se juntan y las personas van, por ejemplo, leen uno de estos tutoriales y le van haciendo, ¿no? Entonces, y juntas y juntos aprenden. Yo creo que esas son muy buenas opciones para quien quiere iniciarse y nada más quería, pues, compartir esas otras. Muchísimas gracias a los dos. Bueno, primero gracias Luis por esta interesante pregunta y también muchas gracias a Adam y a Silvia por esta extenuante respuesta. Ya decía Alfonso Reyes, ¿no? Entre todos sabemos todo y creo que aquí es donde se está demostrando precisamente en estas redes donde podemos ir buscando cómo ir aprendiendo. Y bueno, pues yo misma también he aprendido un poco así, ¿no? Picando concursos y bueno, generosidad de gente como los que están aquí presentes, ¿no? Entonces, bueno, ahora también veo a Rodrigo, no, perdóname, a Rafael, le doy la palabra. Muchas gracias, Adam. Muchas gracias, Adam y Silvia, por la charla. Y tengo tres preguntas que voy a lanzar así directamente para no tomar mucho tiempo de su respuesta, que pueden ir. Una es para Adam y la otra es para los dos. La de Adam es, ¿usas Textual Communities? Ya estuve ahí husmeando un poco y estaría padre si nos contaras un poco cómo está la parte del trabajo comunitario dentro de esta plataforma de edición digital. Las otras dos preguntas para ambos son, en primer lugar, ¿qué opinan de la autoría en esta nueva época de inteligencia artificial? ¿Dónde está el límite de la autoría, ¿no? Si uno le pide muchas veces al chat GPT que le haga un texto, ¿cuándo se convierte en propio? Si uno pone una receta en esta máquina que lo hace todo, ¿lo cocinas tú o lo cocina la máquina? Y por último, el navegar en Internet para los adultos es muy claro, ¿no? Como que tenemos estas capacidades para discernir y para ir hacia fuentes o bien encontrar plataformas como las que nos muestra Silvia del Colmex. Pero yo me he encontrado constantemente en el desafío de enseñarle esto a adolescentes. ¿Ustedes conocen algunas herramientas para eso, ayudarles a navegar a las juventudes por internet, porque parece que nacen con un chip, ¿no? Pero ese chip es como el del consumo, más bien, más que el uso con criterio de la información en internet. Entonces, ¿ustedes qué conocen sobre esas herramientas, ¿no? Entonces, Textual Communities, autoría y navegar en internet para los chavos y chavas. Pues yo puedo contestar rápido lo de Texas Communities. Em, A ver, esto es una historia un poquito más grande, pero en general, al principio pasaba que todo proyecto de edición de largo aliento, eh, pues de repente se veía con la necesidad de o que le crearan una plataforma específica, ¿no? Y entonces por eso tenemos bastantes y poco a poco se han ido, pues se han ido reduciendo o no, utilizando más unas que otras. Yo, mi experiencia con Textual Communities, obviamente se toma el nombre, ¿no? Eh, o hay una referencia ahí oculta a un texto de Havelock y a las comunidades textuales en términos de cómo, ¿no? A partir de que hay un texto que nos implica a todos, pues entonces eso nos modula como una comunidad. Pero ya en términos más prácticos, en realidad se trata de una plataforma en la que, claro, uno puede ser, por ejemplo, un coordinador de un proyecto y uno puede ir invitando personas a que trabajen en el proyecto. Uno puede entonces, se han dado en distintas ocasiones cursos a distintas universidades que han estado interesadas, ¿no? De cómo utilizar Textual Communities, porque al final de cuentas hay muchísimos ejemplos de proyectos de edición donde de repente pues se circulaba el link y decían, bueno, pues si tienes 5 minutos y a ti te interesa contribuir, que es un poco este espíritu de yo tengo algo que no está en el artículo de Wikipedia y lo voy a poner para contribuir al mundo. Entonces era, bueno, pues a lo mejor te interesaría transcribir esta cosa, ¿no? 10 minutos de tu tiempo. Y hay gente que se clavó muchísimo con esos proyectos y nada, o sea, como que permitían que se fuera construyendo esa, como traducción más fina, ¿no? De algo, no una imagen a a texto. Entonces, la idea es un poco esa, ¿no? Que al final de cuentas se pueda, este, a lo mejor alguien está más interesado en la parte como del etiquetado, pero
en el fondo se planteó como una herramienta que funcionara para que estudiantes pudieran, con distintos niveles de responsabilidad, ir aprendiendo a utilizar esa plataforma. A lo mejor al principio empiezas nada más a transcribir y te dicen no toques el etiquetado y luego ya empiezas a hablar del etiquetado y luego ya empiezas a hablar de, oye, fíjate cómo se relaciona este texto con esta imagen. Oye, fíjate que esta imagen la tenemos disponible, pero la tenemos que jalar de un repositorio distinto. Entonces hay que aprender a hacer ese tipo de cosas. Pues al final Textual Communities hacía eso, ¿no? Y hay un montón. O sea, Textual Communities tiene ahí sus links, ¿no? Tiene la desventaja de estar en inglés, nada más, pero pues de cómo usarlo. Entonces, si el problema a veces también es que puede ser un poquitín tedioso, pero pues una vez que uno supera ese tedio, pues entonces ya, este, pues uno puede empezar a tener resultados, amplios. Y obviamente, pues si interesa, pues se puede extender una invitación o armar algo para que lo podamos usar, qué sé yo, ¿vale? Y bueno, ya, ahorita ya dejo Textual Communities y que Silvia nos comparta sus reflexiones con respecto de las otras preguntas. No, muchísimas gracias. Y es que qué buena pregunta, porque sí, a mí también me interesaba saber un poco más de Textual Communities. Bueno, sobre tus otras preguntas, Rafael, la autoría y la de los chavos, ¿no? Bueno, sí, chavos, es que ahí se nota la edad cuando uno dice esas palabras. Bueno, bien, bueno, de la autoría, Rafa, yo creo que como humanistas sabemos que esa preocupación por la autoría es más o menos contemporánea, ¿no? O sea, realmente, a partir del siglo XVIII y con las leyes ahí ¿cómo se llama? Copyright, se me fue ahorita, ay, qué bruta, estoy media, Derechos de autor. de derechos de autor, qué mensa. Gracias. Entonces, sí, con las leyes de derechos de autor y eso, fue que se empezó a volver cada vez más importante, ¿no? O sea, al día de hoy no sabemos si Homero existió, no existió, es él el autor, ¿no? O no. O sea, como que creo que esto es una preocupación más o menos contemporánea. Poniendo ese contexto, de todas maneras creo que es interesante la pregunta, ¿no? O sea, ¿cuándo es que nosotros nos convertimos en autores? Yo creo que estamos regresando como una especie de oralidad de nuevo en esta era del Internet. No lo creo yo, hay muchos estudios al respecto, pero y lo ves con Wikipedia justamente, o sea, yo les comentaba, escribí el artículo de Guadalupe Dueñas, pero en realidad lo que quiero decir es lo inicié, ¿no? Lo inicié y muchas otras personas añadieron y así ha sido como existe la leyenda de La Llorona, así es como existen los chistes de Pepito, o sea, en realidad no hay autores, sino hay una polifonía de voces. Y creo que ChatGPT pues también es eso, ¿no? Una polifonía de voces. El único problema es lo que comentaba Shannon antes, o sea, una polifonía obscura de voces porque no sabemos todos los sesgos que hay y eso definitivamente sí es problemático. Y eso lo quiero conectar, o sea, a mí no me preocupa tanto quién es la persona autora, sino me preocupa que va bajando una calidad de la información por esa caja negra de la inteligencia artificial. Y eso se conecta con tu otra pregunta. Bueno, ¿y cómo le hacemos para ayudar a las personas que están apenas entrando y navegando pues, diluvio de información en el que no queda claro de dónde viene cada gota? Pues ahí, justamente en la fundación, tenemos unos proyectos que a mí me gustan mucho. Uno se llama Leyendo Wikipedia en el salón de clases porque es toda una serie de manuales de cómo se lee críticamente Wikipedia, más que prohibirla. Y la razón por la que hicimos esa serie de materiales es porque en realidad si aprendes a leer bien Wikipedia con un ojo crítico, aprendes un poco a leer el Internet, porque de nuevo tienes una interfaz con información, alguna de ellas ya creada por inteligencia artificial, o sea, ya hay artículos de Wikipedia que tienen contenido de inteligencia artificial que está siendo moderado, por supuesto, por humanos, pero bueno, está ahí. Si aprendes a leer con un ojo crítico Wikipedia, sí son unas herramientas que te sirven para leer el Internet. O sea, porque te empiezas a preguntar, a ver, ¿cuál es la fuente de esto? ¿No? ¿En qué momento se añadió? ¿Cuál es el sesgo de esta fuente? Empiezas a entender, o sea, esas son cosas que se dan en las clases, ¿no? Sí, en efecto, ese es el enlace. Sharon, gracias por compartirlo.
Entonces, creo que, bueno, eso es muy interesante. Y ahí también hay unos materiales que, por ejemplo, Wikimedia Reino Unido ha creado. Les voy a pasar aquí en el chat y no sé si se puede compartir también en el chat de Facebook. Otro material, sí, por favor, sí, compártanlo en el Facebook. Ay, creo que como que me fricié, pero bueno, ahí está este otro material. Porque Wikimedia Reino Unido, también muy preocupada por sus personas usuarias jóvenes que consumen contenido en línea, hizo toda una investigación de qué es lo que distingue a una persona conspiracionista de una persona investigadora, porque en realidad tienen muchas características comunes. Son personas, tanto las investigadoras como las conspiracionistas, que quieren encontrar la verdad, ¿no? Que buscan en muchas fuentes. Entonces, realmente, ¿qué las distingue? Y algo bien interesante que encontraron en ese grupo de trabajo es que hay una parte emocional de que también es bien importante y es esta comodidad con lo gris o con lo que no es blanco y negro. Entonces, a diferencia de las personas conspiracionistas, las personas investigadoras están mucho más cómodas con versiones menos, ¿cómo se dice esto? Blanco y negro, menos discretas de qué cosa es la verdad y qué cosa es la falsedad, sino más en un espectro de cosas que son menos probables y cosas que son más probables, cosas que podrían ser más verdaderas y menos verdaderas, pero como más en un espectro. Entonces, y ahí también ellos crearon este material, esta es una novela gráfica para leer con estudiantes de secundaria, en el que de eso se trata, de cómo estamos enfrentándonos a información y cómo la juzgamos con ese espíritu de no decir, ah, esta es la verdad, verdad, y esta es la mentira, mentira, sino más complejo. Y de nuevo ahí los cuentos de Canterbury es otra gran herramienta con su bellísima polifonía de cómo desde entonces ya entendían que, bueno, dependiendo del punto de vista, esa verdad se verá de maneras distintas. Entonces, bueno, ya, no sé, con eso termino mi intervención. Ujú. Muchísimas gracias nuevamente por la pregunta también muy interesante, las preguntas interesantes y también por todo lo que nos han compartido acerca de estos proyectos. Y bueno, también la importancia, una vez más, ¿no? Lo importante que es para que toca temas tan importantes como lo verdadero, lo real, bueno. En fin, le doy ahora la palabra a Nacheli y después leo algunos comentarios y preguntas de Facebook. Ah, pues saludos a todos de nuevo. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, Adam. Me da mucho gusto estar con ustedes otra vez después de un año. Lástima que sea acá en línea. Ojalá que pronto nos volvamos a ver en persona. Yo tengo algunas preguntas, este, mm, un poco sobre lo que decían de aceptar estas tecnologías en el aula de clases y esta reticencia que tenemos a veces los profesores, pero digamos como en defensa es también que a veces no dejamos un poco, estabas tocando ese punto, Silvia, que o sea, no enseñamos ciertas habilidades, no es que no queramos que entren, entren en contacto con estas tecnologías, sino que a veces quizá vale la pena que desarrollen ciertas habilidades por sí mismos, como la redacción, el análisis, ¿no? Como decía Adam, esto de formular una pregunta correctamente para que pueda funcionar mejor la tecnología para la adquisición de conocimiento. Entonces, no sé cómo ven eso también. Y ahorita lo que decía Silvia de cómo leer Wikipedia de manera crítica me parece súper esencial porque uno da por hecho también que los chavos que están con la tecnología desde chicos o a algunos les toca estar desde muy jóvenes en contacto, van a ser muy buenos usando la tecnología y de pronto dicen, yo no tengo problema con que entres a Wikipedia, es un primer buen acercamiento. Pero además, como dices, Wikipedia ha ido mejorando y de pronto puedes ver las fuentes y puedes corroborar si realmente corresponde con la fuente, pero me ha tocado que la gente ni siquiera sabe que tiene fuentes Wikipedia, ¿no? Entonces, eso también, no sé, que nos pudieran hablar un poco sobre eso que ya nos mencionaste, este manual, pero también la otra es de los sesgos, ¿no? Porque no solo el sesgo de que hay alguna
no solo hay información a la que no tenemos acceso porque es de paga, ¿no? No solo el sesgo de que la vez pasada nos comentaba Silvia que los que más editan tienen un cierto perfil, ciertas características, ¿no? Los que más editan Wikipedia, los que más publican en Internet, digamos, básicamente hombres, por ejemplo, ¿no? O sea que hay una desigualdad, la primera, digamos. Pero luego la otra que vimos en la pandemia, ¿no? Porque hablamos de estas plataformas maravillosas que hacen cosas maravillosas con la edición de textos, pero en la pandemia nos enfrentamos a que un montón de gente en México no tiene acceso a la tecnología básica, ¿no? Entonces, no sé si ustedes pudieran ahondar en si hay alguna manera como de acercarlos también a a estas tecnologías o los problemas que enfrentan los estudiantes en países como México, donde hay muchas desigualdades y de pronto no hay este acceso a la tecnología, ¿no? No sé qué opinan de eso, o si pudieran hablar un poco de eso, que creo que también resulta importante, ¿no? En esta cosa de la tecnología y las humanidades, y luego hablamos de humanidades digitales y no sabemos si las humanidades normales están gozando de buena salud, ¿no? Pero nada más. ¿Me lanzó, Adam? Bueno, ok. Pues qué buenas preguntas, Lili. Y no, obviamente yo no tengo las respuestas para todas, tengo mis ideas. Entonces, la primera que yo escuché es esto de si valdrá la pena primero enseñar ciertas habilidades, ¿no? Como cómo hacer preguntas, cómo leer bien, ¿no? Independientemente de las tecnologías, y eso, no sé si te entendí bien. Y yo veo algo ahí bien interesante. Bueno, no sé si ustedes han leído ese libro que se llama The Shallows, en el que habla este autor Carr, creo que es, yo soy súper mala con los nombres, sobre cómo el Internet y la tecnología modificó el cerebro. O sea, deja tú que haya modificado costumbres, o sea, como que ya modificó nuestro cerebro y por eso se llama The Shallows, así como lo contrario de lo profundo, las superficies, digamos, porque dice que nos arruinó el Internet y ahora ya no podemos leer profundo, sino que hicieron varios estudios de personas jóvenes que, o sea, skimean, o sea, ven así los textos, como que los escanean, pero no los leen, ¿no? Y que esta habilidad de leer profundamente no se puede hacer, o sea, esa es su tesis, no se puede hacer en línea. Entonces, ahí ya, contestando tu pregunta, para él sí, o sea, para este autor, definitivamente, si tú quieres aprender a leer, eso es una cosa que tendrías que hacer aparte, porque dice él, pues nuestro cerebro evolucionó para distraerse, en realidad, ¿no? O sea, como que pues tenías que ver, viene mamut, no viene mamut, viene diente de sable, no viene diente de sable, y estas tecnologías están aprovechando esa evolución. O sea, a cada ratito quieres ver la hora y terminas contestando un mensaje de WhatsApp, ¿no? O sea, es tecnología diseñada para distraerte, lo cual no permite profundizar. Ahora, esa es su hipótesis. Yo tengo mis ideas. O sea, justamente con este programa de leyendo Wikipedia en el salón de clases, con otro proyecto que tiene Jacqueline Bucio de la UNAM, ella utiliza Wikipedia como un recurso de evaluación verdadera. No me acuerdo cómo le llaman, es un concepto ahí de la pedagogía en el que justamente desarrolla ciertas habilidades que, o sea, eso, como de lectura profunda, leyendo de verdad bien, o sea, bien un artículo de Wikipedia, viendo sus fuentes, o escribiendo un artículo de Wikipedia, pero escribirlo bien, o sea, ¿y qué significa escribirlo bien? Por ejemplo, colaborando con personas contrastando puntos de vista. Están dos personas escribiendo un artículo sobre la misma cosa y que lleguen y discutan como, a ver, o sea, yo encontré estas fuentes, tú encontraste estas fuentes, ¿por qué son distintas las tuyas de las mías? ¿Qué perspectiva trae la tuya? ¿Qué perspectiva trae la mía? Y bueno, hacerlo eso, como desarrollar esas habilidades profundamente. Llama ilusa, yo no sé, o sea, yo sigo creyendo que sí se pueden utilizar estas herramientas para desarrollar habilidades sumamente importantes
yo creo que es bien interesante cuando se hacen buenos cursos de prompting en la tecnología, que yo les invito a usar DeepSeek y no ChatGPT, porque, o sea, cuidamos mejor el ambiente. Ya si vamos a usar estas cochinadas que ensucian tanto, contaminan tanto, mejor la versión china que utiliza un poquito menos de servidores y menos agua limpia. Pero bueno. Un buen curso de prompting también te enseña a qué estoy preguntando, por qué obtengo esta respuesta, o sea, qué pregunté, ¿no? Entonces, creo que se puede usar, pero bueno, en tu última pregunta de ¿y qué está pasando con las humanidades normales? O sea, ¿gozan de buena salud? ¿Ya se murieron? Pues yo creo que no, o sea, me imagino lo que a un monje le habrá pasado cuando vio que pasaron de papiros a libros y decir así como, ¿qué pasó, no? O sea, ¿la escritura murió? O peor aún, ¿no? Cuando vieron que pasamos de la escritura a mano a la imprenta, o sea, han de haber pegado el grito en el cielo. ¿Qué pasó con los hermosísimos capitales que se hacían antes, dibujados con tanto detalle y con dragones y con monjes enseñando las pompis y así? Yo, bueno, o sea, sí, definitivamente se modifica y es bien importante que como humanistas sepamos qué estamos perdiendo cuando nos movemos a lo digital, pero también que sepamos que estamos ganando. Y yo creo que allí es en ese espacio en el que tenemos que jugar, tenemos que pensar qué necesitamos de las humanidades tradicionales, que es sumamente importante conservar y por qué, pero también qué podríamos ganar de estas, digitalidad. Y ahí no quiero quitar más tiempo porque hay unas preguntas buenísimas para Adam que vi. Justamente yo creo que allí muchas personas en el chat se estaban preguntando qué estamos perdiendo con lo digital, específicamente con cómo se pierden muchas ediciones digitales y ya nadie puede acceder a ese proyecto que habían hecho con el poema de Octavio Paz, ¿no? Que ya, chao, o sea, nadie puede verlo. Entonces, sí, no sé, perdón, Cieli, había otra pregunta que tenías que no sé si contestamos, pero si quieren pasamos a lo otro. Yo puedo, o sea, y ahorita podemos leer las preguntas que están ahí, que tienen más que ver con lo de las ediciones críticas digitales, pero creo que la pregunta en el justamente está como de alguna manera planteando o visibilizando lo que son más bien problemas sistemáticos muchísimo más grandes, en cuyo caso implican a instituciones más grandes, ¿no? O sea, por ejemplo, el hecho de, yo trabajo en aula con personas que tienen hasta 60 y tantos años, pero también con personas que tienen 13, ¿no? Entonces, creo que también tenemos una falsa narrativa de que estas nuevas tecnologías, y es típico cada vez que hay una nueva tecnología de la información, que justamente sí, ¿no? O sea, se supone que, claro, lo va a decir Walter Ong, la retórica va a cambiar la oralidad, pero para tener una retórica tenemos que tener una escritura. Entonces, para poder pensar en cómo navegar o retraer cierta información, el códex a lo mejor va a ser más fácil, como un continente de la información que otro tipo de medio, ¿no? O sea, que por ejemplo, la memoria o que alguien te diga, ¿te acuerdas de esta cosa que me dijiste? Es como, pues no me acuerdo ahorita, ¿no? En cambio, verso 32, sí, ¿no? Sí sabemos, está numerado en el 30, en el 35, podemos ir al 32, más fácil, ¿no? Entonces, eso nos arruinó la memoria, a lo mejor cierta forma de la memoria, ¿no? Este es el debate platónico, pero la falsa narrativa es pensar que antes del Internet leíamos todo súper profundo y que antes del Internet o antes de la inteligencia artificial, este pues todos escribíamos perfecto. Entonces, hay grados de cómo de alguna manera navegamos la información y muchas veces ese grado es el de el analfabeto funcional, ¿no? Y en ese sentido es que tampoco podemos solucionar esos problemas todos siempre desde el aula, sí, pero sí tratar de ser conscientes como a lo mejor no sabes leer tu página de Wikipedia, pero tampoco sabes leer el libro que tienes bien enfrente. Y cada una de estas modalidades de la información tienen cosas diferentes. ¿A quién le conviene que lo sepamos o no leer así, o por abandono de qué instituciones lo leemos o no así? Pues entonces ahí es donde ya tenemos una cosa muchísimo más complicada que podemos en este espacio señalar, ¿no? Lo mismo pasa con la escritura, ¿no? O sea, yo quiero que mi alumno aprenda a hacer un párrafo, pero ¿por qué quiero que aprenda a hacer un párrafo? Bueno, porque tiene que hacer un trabajo final. Bueno, pero ¿por qué quiero que haga un trabajo final? Bueno, porque si hace un trabajo final, entonces luego va a poder hacer una tesis. Pero ¿para qué quiero que haga una tesis? Para que entonces se integre las líneas de la academia y que entonces sepa escribir, para que entonces haga artículos especializados. ¿Y para qué quiero esos artículos especializados? Como decía Silvia, para que nadie los lea. Pero mientras nadie los lee,
pero haces 10 al año, y aquí estoy retomando ideas de la doctora Lilian Camacho, es para satisfacer la puntitis del SNI o de el PRIDE o de la universidad que sea, donde tienes que rendir cuentas de cuántas cosas publicaste. Entonces, en el fondo, ahí hay otra vez unas dinámicas muchísimo más grandes que obviamente repercuten al salón de clases, pero que no vamos a responder o no vamos a llegar a su fondo en el salón de clases más que concientizando a nuestros alumnos de por qué tienen estas dinámicas y estas tendencias de querer hacer esto. Porque al final todos queremos ser la persona que cuando nos presentan efectivamente tiene más de 100 artículos publicados, ¿no? En revistas especializadas. Como, claro que sí, es una ambición muy bonita en ciertos niveles, en ciertos sentidos, pero ¿y cómo son esos artículos? Y pensar que esos artículos eran más profundos antes de la inteligencia artificial que ahora es también pues una falsa narrativa. Entonces, creo que más bien tendríamos que ver cuáles son esas instancias que dictaminan ese consumo de información y esa producción de información para entonces decir, ah, esa es la cosa que tenemos que enfocarnos primero y ya después, obviamente, claro, queremos que lo mismo que aprendan a hacer una calculadora, que puedan hacerlo en papel y que puedan leer su artículo de donde sea y que puedan leer su artículo especializado y que puedan escribirle unas instrucciones simples a su pariente para llegar a su casa y que puedan escribir un artículo sumamente especializado de su disciplina. Todo eso lo queremos, ¿no? El chiste es ser consciente de todas esas instancias en las que se está produciendo y recibiendo texto. Entonces, eso es lo que yo creo que tendríamos que atender en ese orden. Muchísimas gracias por las reflexiones de ambos. Creo que se tocan temas muy importantes desde base, como justo, ¿no? Ahora los institucionales y siempre el para qué, ¿no? ¿Para qué quiero esto? Y bueno, para no, ahora sí como dicen, el tiempo tirano, voy a leer primero un comentario que nos menciona Mejillas de Nopal. Está increíble conocer todas las posibilidades que podemos tener las personas que estudiamos humanidades en la carrera de lengua y literatura. Me emociona mucho conocer que hay este tipo de herramientas. Gracias. Sí, claro, lo que mencionaba también Luis hace un momento, ¿no? Que a veces los de literatura a veces no tenemos en el currículum este tipo de materias, entonces pues vemos esto y decimos, wow, todo eso puedo hacer en serio yo. Entonces, pues para esto también se agradecen mucho estos espacios de reflexión. Y bueno, voy a pasar a las preguntas que las voy a hacer juntas porque justamente creo que están dirigidas a Adam. Claro, después si Silvia quiere agregar algo, va a ser súper importante. Primero, las preguntas de Rodrigo Morales. Pregunta, en cuanto a términos de recursos, ya sea económico o de conservación, ¿qué tan sostenibles son las ediciones digitales en comparación a las físicas? Es decir, ¿se puede considerar una edición digital como un paso adelante con respecto a a las ediciones tradicionales? Y la otra pregunta nos las hace David Galicia. En muchos casos, las ediciones digitales de textos hispánicos disponibles en Internet son transcripciones de ediciones críticas o bien el equivalente en pantalla digital de lo que se haría en papel. ¿Qué ventajas tendría frente a este modelo la propuesta de lo que está trabajando Adam? Bien, entonces voy a tratar de tocar las dos, más o menos tratando de contestarlas al mismo tiempo. Perdón, quiso entrar una llamada. Pero primero, yo nunca hablaría de un paso adelante o un paso atrás. Son dos cosas distintas. Entonces, por ejemplo, sobre todo por las cosas que comentábamos, ¿no? Yo no puedo necesariamente exigirle a mis alumnos, pues fíjense que hay una edición digital buenísima, tráiganse todos su computadora a donde sea que esté su universidad, porque pues, o sea, ¿cuántos de nosotros podemos estar reponiendo una computadora cada vez que pues algo terrible pasa en el transporte, ¿no? Entonces, pues no, o sea, hay muchísimas formas de abordar el tema. Yo lo que creo es que una edición digital ahora, o sea, con las plataformas que tenemos y la forma de representar esa información con distintos sesgos y formas, sí nos ofrece una variedad de posibilidades que efectivamente, de hecho, puede y muy fácilmente crear una edición impresa con todas las formas que tiene lo impreso de existir y de ser navegable, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay esa ventaja, pero es una ventaja que pues no está ofrecida o no estuvo ofrecida a los editores de hace 100 años, ¿no? Entonces, pues no se puede juzgar en ese sentido. Yo
como lo hago, pues el hecho de que yo lo haga significa que creo en ello y veo sus ventajas, pero también justamente veo una de las ventajas en decir, lo puedo hacer en una app, lo puedo hacer en un libro, lo puedo imprimir en unas hojas y engraparlo, todo eso se puede, ¿no? Entonces creo que eso es una de las formas de considerarlo, pero pues, obviamente hay el trabajo en ediciones críticas de personas sumamente sabias que pues siempre hay que estar consultando. Y en cuanto a lo que mencionaba David, que además, bueno, viejo conocido, amigo mío, tiene razón, pero en el sentido de que lo que podemos ver a veces son efectivamente transcripciones. Y aquí rápidamente voy a compartir pantalla, así ya muy rápido, porque creo que lo que pasa es que lo que no tenemos claro nosotros mismos a veces como especialistas es que es una edición crítica digital. Entonces, habría que empezar con hacer la distinción entre una digitalización, que no es una edición crítica digital, y una edición crítica digital, ¿no? Entonces, sacarle fotos a tu edición y subirlas no es una edición crítica digital, ¿no? Entonces, esto no lo digo yo, sino lo decía y lo ha dicho mi asesor más bien. Así como una edición crítica requiere un cierto tipo de lector, una edición crítica digital requiere otro tipo de lector. Entonces, muchas veces, por ejemplo, nos enfrentamos a algo como esto, ¿no? Esta es ya una versión distinta de como yo conocí la edición que hicieron en Texas del poema de Mio Cid y que está respondiendo a unas características muy específicas, a unas cosas muy específicas que quiere, ¿no? Pues como sabemos, los que sabemos un poquito del Mio Cid está en un manuscrito, entonces no se va a comparar cosas, en cambio se van a hacer otras, ¿no? Se va a proponer un texto aquí, ¿no? Que es el texto de la transcripción, pero que aguas, porque es distinto tenerlo así y por lo tanto yo puedo copiar, pegar, utilizar ese texto de maneras distintas y como es para una universidad estadounidense, pues tienen una traducción ahí. Pero también yo, por ejemplo, puedo De pegar los reflex hoyos tan fuerte mientras llorando. y entonces ver la lectura más o menos afectada de alguien ahí y nos va señalando, aquí vamos, ¿no? Entonces, a lo mejor yo como un estudiante de primer semestre o de tercer semestre en Estados Unidos, pues no, algo sé de español, no puedo leer tan fácilmente español medieval, pero quiero ver cómo se ve como yo escribiría en mi computadora, qué significa, cómo se escucha y, perdón, es aquí, ¿no? Y por ejemplo, ver, bueno, pues esta es una imagen ni siquiera del manuscrito, sino de un facsimilar. Ahí vemos que está impreso, ¿no? Y dice a versos 1 al 25 y folio 1. Entonces, ¿esta es la forma más preciosa de presentar este poema? No, pero es una forma efectiva de que el estudiante tenga contacto con distintas instancias de esa obra. Y entonces, esto ya no lo contaría yo necesariamente como una mera transcripción, ¿no? Yo diría, a lo mejor aquí ya se puede familiarizar con otras cosas que tengan que ver con, no sé, materialidad, en cierta medida, ¿no? De lo que nos permite el espacio digital, o historia del libro, o traducción, etcétera, pero que estas son las posibilidades de aquí muy someramente, de lo que se le puede sacar jugo a lo digital. Entonces, lo que pasa es que si yo, a lo mejor como especialista, quiero suplantar o usar esta edición, porque yo tengo mi edición de Alberto Montaner del CID en mi casa y es la de la academia, y tiene todos los sellos, está muy preciosa, ¿no? Pero la necesito el texto y quiero utilizar esto, a lo mejor esto me va a quedar a deber en ciertos sentidos, ¿no? Pero es porque a esta edición no le estoy haciendo las preguntas que esta edición está tratando de plantear. Entonces, esas son las cosas que yo diría como que hay ventajas del espacio digital y que sí tienen que ver con un propósito, ¿no? Académico, solamente que en este caso es pues bastante más, digamos que pedagógico. Aquí justamente lo dice, ¿no? Es una herramienta educativa de esta universidad, de estos especialistas. Y esto es lo que ofrecemos, ¿no? Entonces, así como las hay de este tipo, las hay más complejas y a lo mejor las puede haber más simples, pero tendríamos que empezar entonces así tener la perspectiva de decir, así como cuando vemos nuestra edición de Porrúa que tiene sus ventajas, ¿no? Pero no decimos, esta es una edición crítica, pues también de ver las digitalizaciones, es decir, qué bueno que existe Archive y que yo puedo ver estas imágenes. Esta no es una edición crítica digital, esta no es una edición digital, esta es una remediación digital y está perfecto tenerlo, ¿no? Lo que nosotros podamos hacer con eso es lo que estamos proponiendo aquí, que es diferente. Entonces, pues más bien evaluar las cosas según lo que realmente son. Esa es la propuesta y, claro, decir, pues hay que seguir evolucionando como lectores también, para entonces poderle hacer las preguntas justas a los ítems culturales que se nos dan, ¿vale? Esa es mi respuesta.
Muchísimas gracias, Adam. No sé si Silvia quiera agregar algo, digo, ¿no? Es- bueno, pues me parece que ha sido una plática muy, muy rica. Nos ha permitido reflexionar no solamente sobre humanidades digitales o presentar proyectos, sino también cuestiones tan importantes y críticas. Yo creo bueno, más bien creo que estamos viviendo una época crítica, ¿no? Un momento de transformación. Ya Silvia mencionaba una metáfora muy buena, una equivalencia muy bonita con el monje, ¿no? El monje medieval que de pronto decía, ¿y esto qué es, no? Que bueno, también es algo que dice Lucía Mejías en su libro de un elogio al texto digital. Y justo creo que debemos de buscar justo estas nuevas capacidades, estos cambios, adaptarnos y ver lo que perdemos, sí, pero también lo que estamos ganando, ¿no? Creo que eso es algo, me quedo mucho con esta frase, es algo muy importante. No se trata de sustituir unas ediciones por otras, sino de ver cuáles son los cambios que me ofrecen, de crear nuevos lectores, esto también es muy importante, tener nuevas herramientas, lo que significa nuevas estrategias para nosotros, ¿no? Ir adquiriendo en nuestro día a día. Y bueno, yo por mi parte pues quedo encantadísima con todo lo que he escuchado, he aprendido muchísimo, agradezco también todas las preguntas tan inteligentes, los comentarios tan enriquecedores y pues a mí solamente me queda agradecer a Silvia, a Adam por todo lo que nos han enseñado y pues también agradecer a Nacheli, a Rafael y a Luis por esta propuesta, ¿no? Por proponer estos espacios que son urgentes, que son necesarios y pues esperemos bueno, ya manifestaban hace un momento, ¿no? Que de Adam decía, bueno, que cuando nos volvamos a ver este trabajo ya esté terminado y pues sí, esperemos que haya otras oportunidades en que podamos encontrarnos y hablar de estos temas tan fundamentales, ¿no? Pues yo les agradezco muchísimo también a la gente que nos estuvo viendo a través de Facebook o que nos verá en el futuro. Y pues nada más, solamente agradecer y bueno, pues creo que sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas Adiós. Muchas felicidades. gracias. Nos vemos por Gracias. acá en la Facultad de Ingeniería Muchas mañana. gracias. Cuídense, gracias a Ah, todos. sí, recuerden eso. Mañana es en Ah, sí, mañana ingeniería es y es presencial presencial. ya. Sí, sí, Mañana sí, sí, es Mañana ya es presencial. Esto era presencial. porque era para ir a tono con las humanidades digitales. Ah. A todos los que nos están viendo en Facebook, mañana ya es presencial. Pues muchas gracias a nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa. Les doy muchísimo las gracias a todos ustedes. Ponencias magníficas, mentes brillantísimas, las de todos ustedes. Un abrazo a todos y pues por acá nos vemos. Muchas gracias. Cuídense. Gracias, hasta luego. Bye.